Retomamos estas charlas que hicimos hace un tiempo en compañía del ex parlamentario y también expresidente de la Asamblea de Diputados del Estado de Victoria, Telmo Languiller. Hoy volvemos a la palestra porque hay un tema muy álgido y que merece ser comentado. Es el problema de Venezuela, pero primero quiero decirle a Telmo, ¿cómo te encuentras? Me encuentro bien. Agradezco esta oportunidad de conversar contigo sobre una temática de tanta preocupación para la comunidad internacional, por supuesto para América Latina, y para los latinoamericanos y todos los hombres y mujeres que creemos en la paz y en los derechos humanos en este país. Quiero clarificar y agradezco tu presentación de decir que estoy aquí en absoluta calidad de ciudadano privado. Sí. Estoy hablando en nombre de Telmo Languiller, no estoy hablando en nombre de partido, no estoy en el Parlamento y por supuesto no me quiero atribuir ningún derecho de hablar en nombre de una comunidad que tiene su propia opinión. Es que Pero, mira, yo creo que ante la opinión todos los ciudadanos tenemos un compromiso y correcto, todos tenemos el derecho a discutir correcto. o a buscar la mejor manera de solucionar, especialmente cuando hay problemas. Perfecto. Sobre esas bases, encantado de conversar contigo, Carlos, por tu experiencia, por tu trayectoria de periodista serio en este país, de imparcial, a través de tantas décadas. Acabas de mencionar algo imparcial. Eso es lo que está ocurriendo personalmente creo que en el panorama venezolano está ocurriendo, ¿no? Hay mucha información y también al mismo tiempo desinformación. Pero vamos a los escenarios que existen en este momento. Hoy o ayer en Latinoamérica se vio que esta entrada de alimentos a Venezuela de una u otra manera no se logró. Incluso se dice que hubo algunos muertos, algunos heridos. Eso no consta. ¿Cuáles son los pasos a seguir en este drama que está viviendo? Porque los que viven realmente estos dramas son los pueblos, pueblo venezolano. Bueno, no siendo un experto en esta materia, pero sí un asiduo observador, yo pienso de que, y quiero dejarlo establecido, que el mecanismo de Montevideo, el mecanismo propuesto por México y por Uruguay, llamado el mecanismo de Montevideo, que propone un diálogo inmediato, que propone negociaciones, que propone compromisos y por supuesto la implementación sin una agenda, es decir, absolutamente libre, convocar a las partes con el propósito de tratar de resolver este conflicto que es venezolano por la vía de la paz, por la vía de las negociaciones. Mi postura ha sido siempre la misma y quiero reiterarla. Me opongo a todo tipo de intervención. Me opongo a la intervención norteamericana directamente y por supuesto que me opongo a la intervención norteamericana y o a un conflicto bélico que pueda ser generado por segundas o terceras partes, como se está diciendo, quizás Colombia, quizás un Brasil. Yo creo que hay una alternativa mucho más importante, mucho más sana que apuesta a la paz, que apuesta a salvar vidas, que apuesta a tratar de avanzar por un camino de entendimiento entre las partes, no obstante la complejidad del tema. Pero hay muchos conflictos mundiales. Por lo tanto, resumiendo mi postura, porque quiero ser hoy absolutamente sencillo, no intervención, Sí. respetar la autodeterminación de los pueblos, apostar a la paz, la integridad nacional, los derechos humanos, la postura de Uruguay, México, las Naciones Unidas y CORICOM, la comunidad caribeña, creo que hacen eso. No significa apostar a una parte o a la otra. Creo que la comunidad internacional podemos actuar de una forma más productiva y más constructiva en este conflicto, apostando a este proceso correctamente llamado la iniciativa, el mecanismo de Montevideo. Ese mecanismo de Montevideo, pues hay que tenerlo en cuenta cuando poco o nada se menciona. Hay, empezaron los escenarios que te mencionaba anteriormente. El primero era el de intentar entrar esta ayuda, que es un poco quimérica, porque realmente tres, cuatro camiones de medicamentos o alimentos no van a solucionar el problema. Hay un segundo escenario que es el tratar
democráticamente, como tú lo planteas, de que se den unas elecciones en un marco supervisado por las Naciones Unidas. También existe, ya vamos a los casos peores, a los escenarios peores, Telmo, por ejemplo, con la injerencia de los Estados Unidos, puede existir un ataque desde un portaaviones, o sea, fuera de las fronteras de Venezuela, Colombia, Brasil y varios países que también está Perú, está Chile envuelto en esta crisis. Y la peor que yo considero es que Colombia se preste para que las tropas norteamericanas ingresen a través de la embajada entre Colombia y Venezuela. Hasta ahora, el gobierno, porque hay otro problema más grave, hay dos gobiernos en Venezuela. ¿Crees tú que Guaidó es simplemente un personaje que está haciéndole la vuelta o el trabajo a los Estados Unidos? Tomemos este tema por punto y siendo consistente con mi apoyo personal y mi trabajo personal en las instituciones de este país, tratando de convencer a las autoridades, al gobierno y a la oposición, de que hay una postura viable que apuesta a la paz, que es la postura México y Uruguay. Primero, según entiendo, el gobierno de Venezuela no ha convocado ni ha solicitado ayuda internacional a la Cruz Roja. Estamos hablando del gobierno de Maduro, de Nicolás Maduro. Por lo tanto, la Cruz Roja Internacional se ha manifestado diciendo de que no ha sido solicitado. Y se ha expresado públicamente sobre este tema. Yo creo que la mejor forma de hacer avanzar este proceso hacia la paz es convocando a las partes a negociar, a tratar de apostar a la negociación. Los tambores de guerra suenan por todos lados. Estados Unidos ha hecho algún desplazamiento en Santo Domingo y ha hecho algún desplazamiento en algún otro lugar de la región. Parlamentarios, el presidente de Estados Unidos se ha manifestado abiertamente diciendo que estaban todas las opciones abiertas. En fin, todo esto es de conocimiento público y por supuesto de conocimiento de la opinión pública en este país, en Australia, y de los cientos de miles de latinoamericanos que estamos aquí. Yo personalmente estoy apostando a poner toda mi energía y la energía de compañeros y colegas que tenemos alrededor a persuadir a las partes de que la opción mecanismo de Montevideo es la opción más viable que apuesta a la paz y que esto es bueno para todas las partes en Venezuela, porque entendamos lo que vemos en la televisión y que se confirma por todos los observadores. El gobierno de Maduro tiene un fuerte apoyo, unas fuerzas armadas, las milicias en el orden importante armado, la oposición dirigida por Guaidó, asambleísta, también tiene su apoyo, debemos reconocer eso. Si las partes tienen fuerza, el pueblo está dividido a la mitad, y no solamente el pueblo venezolano corre el riesgo de dividirse a la mitad como ya está, sino que toda América Latina se va a dividir a la mitad. Se está polarizando los países. Polarizando. Y todos los esfuerzos que hemos realizado en las últimas décadas en América Latina, un continente de paz. Después de las dictaduras, después de Arbenz en Guatemala en el 57, después de Brasil en el 64, después de Pinochet en Chile, Videla en Argentina, Uruguay, etcétera, los conflictos centroamericanos en Nicaragua, en El Salvador, esto es un retroceso extraordinario. Por lo tanto, yo, ya veterano de algunas cosas, sin dudas en este país, como legislador, como expresidente, he aprendido algo. Hay que convocar a las partes a negociar. Siempre es posible negociar, apostar a la diplomacia. Hasta el último momento, ¿verdad? Hasta el último momento. En alguna experiencia hemos tenido, por ejemplo, en el conflicto palestino-israelita. Aún seguimos diciendo de que la solución no va a venir por la vía del conflicto bélico, por la vía de la guerra, sino de que las partes tarde o temprano tendrán que sentarse a negociar. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer hoy. Poner nuestros esfuerzos, el 23 de febrero, poner nuestros esfuerzos en convocar a las partes a apostar a la diplomacia. A propósito de diplomacia, y lo mencionabas ligeramente cuando hablabas anteriormente,
¿No crees que el gobierno australiano se apresuró un poco a entrar a apoyar estos países que están con el presidente Guaidó? Perdón, termino la pregunta. Estoy hablando del gobierno australiano del señor Scott Morrison, pero también tuvo el apoyo de la oposición laborista. ¿Crees que no, vuelvo y repito, no fue muy apresurado? Empiezo por la última observación que tú haces. Yo, como la opinión pública sabe, soy militante, luchador del Partido Laborista. Aunque estoy aquí como luchador de derechos humanos y luchas civiles y en mi calidad de ciudadano privado, pues no estoy representando al partido, no me atribuyo ese derecho. Yo no estoy de acuerdo con la postura que adoptó la oposición, es decir, mi partido. Estoy de acuerdo con el mecanismo de Montevideo y las iniciativas de México y de Uruguay y de la comunidad CARICOM. Yo creo, vamos a entender esto, el primer ministro Morrison y un potencial ministro Bill Shorten tienen establecidas sus relaciones estratégicas que fueron y serán los Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, por mencionar tres países. Yo no estoy diciendo que Australia tiene que cambiar sus relaciones exteriores y apostar a otras relaciones estratégicas, pero Australia y particularmente el Partido Laborista, en mi opinión, con mucho respeto, convoco a que apuesten al activismo diplomático, la militancia diplomática a favor de la paz. Y Australia puede, como lo ha hecho en el pasado, jugar un papel importante como el honesto, creíble negociador. Un ejemplo, el Partido Laborista Australiano, y en este caso ambas administraciones, conservadores y laboristas, mantienen una relación de respeto con Cuba histórica. Recientemente, el año pasado, visitó la ministra de Relaciones Exteriores conservadora Bishop, Cuba. Muchos años atrás había estado también, entre otros, el canciller Gareth Evans en reunión personal o mano a mano con Fidel. Es decir, Australia, ambos partidos hemos podido mantener una relación constructiva con Cuba, no obstante la política norteamericana de bloqueo, de hostigamiento, etcétera, etcétera, contra Cuba. Yo creo que nosotros, en este país, podemos y debemos jugar ese papel. Sí. Mantener nuestra amistad estratégica que tenemos, con respeto, vamos a ser claros, ninguna administración va a cambiar esa relación estratégica con los Estados Unidos, pero precisamente, y con Japón y con Gran Bretaña, pero precisamente porque tenemos una relación estratégica, histórica, desde Australia a Estados Unidos. Una larga historia, un capítulo para otro momento. Es que podemos y debemos decirle a nuestros amigos de los Estados Unidos y en esta instancia al presidente electo de los Estados Unidos, Trump, que está equivocado. Yo anoche escuchaba una entrevista y los convoco a escuchar. La entrevista que realizó la BBC con el entonces secretario de Defensa y secretario de Estado, Robert McNamara, allá por el año 1900. Época de Kennedy. La época de Kennedy, la crisis de los crisis misiles, sí. Khrushchev, Fidel, Cuba, en fin, la potencial hecatombe que enfrentó el mundo en esa instancia. Y el entonces secretario, Robert McNamara, que estaba empantanado en el Pentágono y en la Casa Blanca durante 15 días sin salir en toda la instancia de la crisis, reflexionando con el programa, el periodista de Hard Talk de la BBC, prestigiosa institución internacional, decía Robert McNamara, entonces secretario, que no conocía suficiente a Cuba, que no había conocido suficiente a Fidel, que no había conocido suficiente a Nikita Khrushchev, y cuál importancia, y que Nikita Khrushchev y Fidel y los cubanos tampoco conocían a Robert McNamara, secretario del presidente Kennedy, cuán importante hubiese sido haber tomado pie de plomo en el piso y haberse conocido más y haberse conocido mejor, cuando se puso casi al mundo al borde de una hecatombe. Yo creo que esas son experiencias históricas importantes y este es un momento que en alguna instancia es parecido. Y por lo tanto yo digo, calma, y he hablado con muchos parlamentarios de este gobierno y de esta oposición, calma, aprender más del tema. Voy al tema que tú preguntabas, ¿Morrison conocía el tema? Yo pienso que no. Yo pienso que el primer ministro simplemente
aprobó o se inclinó a apoyar la postura del presidente norteamericano por esa relación histórica y punto. Yo creo que nosotros nos apresuramos, lo digo con mucho respeto. Yo no conozco, no he conversado no he conversado con Penny Wong, no puedo decir, menos aún con Bill Shorten, no puedo decir de que sé cuánta dedicación pero yo creo que hay países que simplemente han hecho una política de seguidismo, en el caso de Morrison, el primer ministro Morrison, de decir los norteamericanos dicen esto en esta región, no es de nuestro interés estratégico, así que acompañamos a los norteamericanos. ¿Se equivoquen o no? Creo que eso es un error. Claro. En diplomacia y entre países amigos y amistades, creo que es un error. Creo que hay que compenetrarse mucho más, evaluar y si es necesario, la amistad tiene que estar a prueba de la discusión y de la fuerte discusión. No ha sido la primera instancia, les recuerdo una. Cuando el primer ministro John Howard apoya a padre Bush en la intervención contra Irak, en aquella intervención de los friendly missiles, los misiles amigos, nosotros en la oposición dirigida por Simon Crean nos opusimos. Y nosotros nos opusimos a la guerra del Vietnam y cuando el laborismo fue electo, allá por fines de 74-75, el entonces primer ministro Gough Whitlam, el padre del laborismo en este país, retiró las tropas y se reunió con Ho Chi Minh. Y también lo hicimos con Mao Zedong. Pero es hora de que regresemos a lo que nos atañe en el día de hoy. Tú hablabas de una solución diplomática. El próximo lunes en Venezuela, Colombia, en Latinoamérica, se reúne el que se conoce como el Grupo de Lima. Tú hablabas de Robert McNamara como ejemplo de diplomático que también tuvo sus cosas, pero no vamos a tocar ese tema aquí porque nos alargaríamos demasiado. Yo te voy a mencionar dos nombres que están muy ligados a esta problemática que existe con Venezuela. Uno es el señor Elliot Abrams, que tuvo una gran injerencia en la época de Nicaragua y también de Salvador, que no es de muy buena recordación. Por otro lado, también está otro que se llama John Bolton, el consejero de seguridad de los Estados Unidos, que en su agenda hace poco, cuando entró a entrevistarse con el presidente de Colombia, tenía anotados 5.000 marines a Colombia. Puede que haya sido una provocación o no. Con esos antecedentes, y se va a reunir también con el señor vicepresidente, va a participar en este Grupo de Lima el vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Crees tú que ahí se va a llegar a una solución diplomática existiendo esa injerencia que yo te estoy comentando por parte de los Estados Unidos? Bueno, primero sobre el señor Abraham. Este señor es un criminal de guerra. Fue identificado, fue juzgado y fue encontrado culpable de haber sido responsable del Iran Gate, Sí. financiando al comandante Cero y la Contra en Nicaragua, entre otros conflictos. El Salvador, Nicaragua, El Salvador, etcétera. Tiene un historial. Pero aparte, esto es un hecho. No estoy haciendo una alegación que pueda ser difamatoria. Este señor fue preso. Fue acusado de crímenes de guerra y fue preso. Y después fue indultado por Bush. ¿Cómo ocurre? Y ahora el presidente Trump lo pone en el terreno. Yo creo que estas son medidas erróneas, por decir poco. Quiero ser delicado, porque no la designación de estos hombres a participar en estos foros no pueden jamás ayudar a resolver el conflicto. En mi opinión, virtualmente son llamados a la guerra. Esta gente son guerreros. No tiene ninguna credibilidad para poder participar y para ayudar a resolver este conflicto. Lo que es más,